¿cómo están? Hoy te voy a compartir un poco de mi historia, algo que me ha conmovido en este último fin de semana. Te cuento que el último domingo, fin de semana pasado, estuve paseando por las afueras de Lima. Me fui a Lunahuaná, a una parte que se llama Langla, específicamente a Tierra Langla, y estuve rodeada de naturaleza, todo muy ecológico, construcciones ecológicas, comida natural, orgánica, cosechada de manera natural, todo saludable. Respirando aire fresco, escuchando el canto de los pájaros al amanecer, acampé al lado del río. Estuve feliz. Y hubo algo que me movilizó en especial porque en este acampar al lado del río me evocó un recuerdo que tengo de cuando era niña, y te lo paso a contar. Cuando yo tenía más o menos 8 años, alrededor de 8 años, estaba muy emocionada. Había venido familia de provincia del interior de Perú a mi casa en Lima, y mi papá había quedado el domingo llevarnos al río que está muy cerca de aquí de Lima, el río Lurín. Entonces para eso se cruza parte del desierto de Pachacamac. En aquellas épocas pues era más amplio el desierto y se admiraban incluso las ruinas de Pachacamac. Mi casa estaba más o menos a unos 20 minutos. Estaba súper emocionada. Mi mamá había preparado comida temprano para poder llevar algo que comer. Habían los ricos tallarines rojos, que eran mi plato favorito cuando era niña. Estaba súper emocionada. Iban a estar mi tío, mis primos, mis hermanas, mis hermanos. Y bueno, estaba feliz. Fuimos en el carro de mi papá, él fue manejando. Ya de lejos, a mitad del desierto, podía visualizar el mar, la playa, parte de unas islas que le llaman de San Pedro, de la playa de San Pedro. Y eso anticipaba que ya estábamos muy cerca del río. Y bueno, unos minutos después de llegar por el camino, ya que tenía bastante maleza y naturaleza, muy rústico, muy de trocha, llegamos al río. Mi papá se estacionó a una prudente distancia. Ya en otras ocasiones habíamos visitado el río Lurín y lo había disfrutado. Me habían enseñado a estar siempre por la orillita, en las partecitas donde el agua es más tranquilita, y entonces de esa manera pues podía chapotear y jugar en el río con las piedritas que tanto disfrutaba, sobre todo en el verano, ¿no? Sentir las piedritas, el agua así fresquita, el brillo de la luz del sol reflejada en el agua que me hipnotizaba. Bueno, llegamos ese día al río. Fuimos bajando las cosas. Yo lo primero que hice fue quitarme el polito y el short y correr a la orilla del río, meter mis piecitos, ir sintiendo la agüita fresca, como me habían enseñado siempre en la orilla. Lo máximo que había hecho era así como hacerme del muertito, ¿no? De flotar boca abajo así y flotar. Eso había aprendido cuando jugaba en el río. Y bueno, me metí en las orillitas, estaba ahí mirando las piedritas, pasmada, encandilada, extasiada de estar ese día, en ese momento en el río. Cuando de pronto, no sé qué pasó, todo se volvió así, oscuro, turbio. No sabía qué estaba ocurriendo conmigo, no entendía, solo me di cuenta de que no podía respirar. No podía respirar y bueno, de alguna manera sentía que todo mi cuerpo estaba siendo agitado, y no sé por cuánto tiempo, no sé de qué manera ni en qué momento, de algún modo yo llegué a agarrarme, a aferrarme a la orilla más próxima de la turbulencia del río, que había tenido una crecida y en sus caudales me había llegado a arrastrar. Y pues con esa sensación de asfixia, de ahogo, de miedo, de qué está pasando, las rodillas me temblaban, fui saliendo poco a poco del río.
Y bueno, ese día fue impactante para mí. Durante muchos años, incluso ahí en ese momento cuando logré salir del río, al voltear la mirada hacia atrás de lo que había pasado, porque todavía no estaba muy clara en lo que acababa de haberme ocurrido, resulta que el río me había arrastrado hasta llegar casi al encuentro con el mar, donde el río se convierte y se une al mar, donde el agua dulce del río se vuelve salada. Ni siquiera sabía que eso era así, no, yo a esa edad no sabía que el río se convertía en el mar, que sus aguas se unían, que desembocaba en el mar. Y entonces caí en cuenta de que estuve a punto de haber muerto, estaba tratando de recuperarme, no, era volver a concientizar mis sentidos. Tan chiquita, no entendía, 8 años, o sea, me había arrastrado el río había crecido, me había arrastrado y había salido casi al encuentro con el mar, donde el río se une al mar, y eso fue impactante para mí. Después de esa ocasión tuve mucho miedo, mucho pánico de siquiera pensar en volver a ir al río. No había vuelto ni siquiera a la playa cuando más o menos a los 15 o 16 años mi mejor amiga me pregunta si yo sabía nadar y le cuento la historia, y ella se ofrece amorosamente a enseñarme a nadar, y que conocía ahí una playa que era muy tranquila, que era como una piscina, y que ella me podía enseñar. Acepté ir un domingo de vacaciones hasta la playa de Ancón, que está más o menos a unas 2 horas y media de Lima, desde donde yo estaba. Y fuimos muy tempranito, conocí ese balneario de Ancón, era hermoso. Hace mucho tiempo que no voy por allá, pero tengo los más gratos recuerdos. Y la playa ciertamente era muy calmada, muy tranquila, era como una piscina. Y bueno, alquilamos unos pedalones. Yo, con la confianza que tenía en mi mejor amiga, me sentía segura y no tenía temor al mar. Además, ella respetaba mucho cómo me sentía, ¿no? Me avisa si tienes miedo, pero yo estoy contigo, yo te apoyo, es como yo te sostengo la mano. Alquilamos unos pedalones, un pedalón, fuimos pedaleando hasta la zona donde habían unos botes, unos yates. Yo le había contado que así sabía flotar, eso sí lo recordaba. Y bueno, me invitó a que me soltara y regresara del pedalón, así que me introdujera en el mar sin soltarme del pedalón, y que poco a poco me soltara y me volviera a sostener, me soltara y me volviera a sostener. Y luego me dijo, bueno, haz como perrito así y acércate a ese bote que está cerquita, además es como un metro de distancia. Así lo hice, y luego fui agarrando confianza. Si sentía miedo, simplemente me hacía del muertito, boca arriba en esta ocasión, y luego regresaba hacia el pedalón. Luego mi amiga me dijo, ¿sabes qué? Yo voy pedaleando hacia la orilla y tú vas a ir detrás. Yo voy a estar atenta. Si te cansas, yo me detengo para que subas. Y así fue como volví a entrar al mar. Pero ahora tengo 48 años. No, yo no había vuelto a pisar un río, ni a meterme en un río, hasta este último fin de semana que acaba de pasar, donde acampé junto al río, donde escuché toda la noche su rumor, su susurro, donde disfruté de una fogata junto al río, donde alguien me dijo, oye, ¿no te vas a meter al río? Está fresco. Yo dije, ¿seré capaz de atreverme a meterme al río otra vez? Lo pensé mucho, la verdad no pude dormir toda la noche. Y a la mañana siguiente me levanté, me había levantado como a las 4 de la mañana, a las 5, a las 5 y media, a las 6, pero a las 6 y 20 me paré. Dije, voy a entrar al río. Cogí mi traje de baño, me lo coloqué, me llevé un pareo, caminé descalza, todo un caminito hasta bajar a la parte más segura que había en ese espacio. Había una parte muy, muy segura, como una pocita, como una piscinita. Y el río ciertamente está caudaloso en esta temporada del año, en Lonaguaná. Sin embargo, esta parte era segura. Habían gradas, fui bajando grada por grada.
Cuando sentí mi pie introducirse en el agua, tuve una sensación así, de agitación. Me latía el corazón, pero a la vez quería hacerlo. Estaba dispuesta a tener ese encuentro, esa cita con el río que estaba frente a mí, que me había arrullado toda la noche, que ella me había enviado una invitación a recibirme. Y volví a entrar al río. Sentí su agua por todo mi cuerpo. Me metí y me mojé todo, así, me agaché. Lo disfruté. Vi que más allá el caudal era fuerte y me quedé admirando el río. El valle que nos rodeaba, las plantas, el susurro de las aves, el sonido del agua correr. Y simplemente me di cuenta de que el río no fue ni malo ni bueno, ni tuvo la intención de lastimarme, ni de ahogarme, ni de matarme, que simplemente el río es río. Y cuando yo era niña y tenía 8 años y estaba en la orilla del río, el río simplemente estaba siendo río. Y tuvo que crecer, tuvo que aumentar su caudal, porque así es su naturaleza. Y simplemente yo estaba en un momento y en una circunstancia que me tocó pasar. Y en este reencuentro, 40 años después, sentí que mi relación con el río seguía ahí, sana, buena, sin juicios. Querido río, sigue siendo mi amigo, tengo buenos recuerdos. Algo pasó en algún momento, me asustó, me frenó. Durante muchos años tuve la sensación del ahogo, de la angustia, de no poder acercarme a ti, querido río. Pero ahora sé que tú solamente estabas siendo río, porque esa es tu naturaleza. Y que no fue tu intención lastimarme. Y de eso pues me quedo con el mensaje de que muchas cosas pueden ocurrir en la vida y nos toca pasar porque calzamos en ese momento, en esa circunstancia y simplemente es así. Y depende de cada uno, dependió de mí reconciliarme, tener paz y permitirme tener la experiencia de volver a refrescarme con las aguas del río, sentir la frescura de sus aguas en todo mi cuerpo, sentir la naturaleza, sentir esa paz, esa alegría, esa emoción bonita de reconciliación, de, ¿sabes qué? Eres así, esta es tu naturaleza. Y yo estoy aquí y te respeto, desde ese respeto a la naturaleza. Quería contarte esto porque si en algo te resuena, si de algo te sirve, en algún momento también puedes haber tenido un encuentro tempestuoso, duro, que te puso al borde de sentir que ahí acababa todo. Sin embargo, de alguna manera también llegaste a una orilla y aún con las rodillas temblorosas, con el pecho agitado, con la sensación de asfixia, quizás pensaste que no ibas a poder, pero seguiste adelante. Como yo, como me pasó a mí. Si esto te resuena en algo, te digo, estamos aquí, vivimos experiencias que podemos elegir recordarlas desde otro lado, con amor, como algo que nos invita a crecer, como algo que nos desafía a superar nuestros miedos. ¿Y quién no tiene miedos? Claro, miedos muchos, ¿verdad? Lo importante es que los aceptamos. Yo reconozco, tenía el anhelo de volver a estar en el río, pero también tenía el miedo por la experiencia que había tenido. Y hoy me siento feliz de compartir esto contigo. Gracias por estar aquí.